Bien, bueno, vamos a empezar. Voy a ir admitiendo a las personas que se puedan conectar en los siguientes minutos. Andrea lo Ujú. podrá hacer, lo Sí. podrá también hacer. Bueno, buenos días con todos los que están en Hispanoamérica. Buenas tardes con quienes se conectan de Europa o aquí, o quienes están aquí en la isla de la Reunión. Bienvenidos a todas y a todos. Muchas gracias por su participación, por su presencia virtual y por su interés en este coloquio, un espacio de reflexión y de discusión en torno a los intercambios, representaciones y resistencias en el mundo afro-hispanoamericano, que se celebrará a lo largo de 4 intensas pero muy provechosas jornadas. Este coloquio se realiza gracias al respaldo del Laboratorio de Investigación DIG, Desplazamientos, Identidades, Miradas y Escrituras de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de La Reunión. Nos encontramos en la isla de La Reunión, un departamento de ultramar francés ubicado en el sur del Océano Índico, entre Madagascar y Mauricio. Geográficamente estamos muy cerca del gran continente africano, cuya presencia e influencia cultural, entre otros datos históricos debido al pasado esclavista, es bastante palpable en este territorio. Es por lo tanto para quienes integramos el Departamento de Estudios Hispánicos de esta universidad, dicho sea de paso, departamento fundado por Jean-Pierre Tardieu, es una necesidad académica y un enorme placer organizar este coloquio afroamericanista, ya que al reflexionar en las temáticas que aquí se expondrán, se establecen también, quizás sin pretenderlo directamente, puntos de conexión que nuestros alumnos probablemente sabrán reconocer con estudios sobre la Reunión, esta tierra de intenso mestizaje. Varias razones han contribuido de manera mucho más concreta a la organización de este coloquio. En primer lugar, la intención de rendir homenaje a Jean-Pierre Tardieu y a su valioso aporte en el tema, en la temática que aquí nos convoca. El profesor Tardieu sigue siendo uno de los miembros más activos de nuestro laboratorio de investigación y nos parece importante que un reconocimiento le sea otorgado desde su universidad delante de un público hispanista. Luego, esta primera idea de coloquio se ha visto alentada y respaldada por la reciente llegada a nuestro departamento de Andrea Leiva, antropóloga colombianista, investigadora de las africanías en contextos isleños. Antes de la pandemia, que aún vivimos, desgraciadamente, se hacía muy difícil proponer un coloquio que trajera especialistas hispanoamericanos o incluso europeos a esta isla que se encuentra a 11 horas en vuelo de avión desde París. Las nuevas formas de sociabilización del conocimiento que se han abierto en el contexto pandémico nos dan esta posibilidad de descentrar los estudios afro-hispanoamericanos, es decir, de pensarlos desde otra región del hemisferio sur, ¿no? Con todo el peso sociopolítico que esto tiene. Para terminar esta breve presentación, agradezco muy especialmente a las instituciones asociadas a este coloquio, la Universidad UCESI de Colombia, el Centro de Estudios Afrodescendientes de la Pontificia Universidad Javeriana y el Grupo de Estudios Colombianos de la Universidad Nacional de Colombia. Dejo la palabra a Andrea. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Yo quisiera sumarme a todos los reconocimientos y agradecimientos mencionados por Mónica, a quien además especialmente le quiero agradecer por abrirme el espacio de diálogo y de reflexión acá en la reunión para tener este momento de interlocución y bueno, otros más sobre el tema que hoy nos convoca. Quiero agradecer también al Laboratorio DIG, donde he sido muy bien acogida y a la posibilidad de compartir o de hacer parte del espacio que el profesor Tardieu nos permitió abrir para hablar desde el Departamento de Estudios Hispánicos de temas como el de las sociedades afrohispanoamericanas y por sus grandes aportes en la historia de estas sociedades. Entonces me siento muy honrada de compartir, profesor, con usted
y de estar hablando desde la reunión en este momento. Quiero agradecer específicamente a mis colegas Laura de la Rosa, Inge Valencia y María Camila Díaz, cada una desde universidades distintas de Colombia, por su apoyo personal e institucional para la realización de este coloquio. Y quiero llamar también la atención sobre la gran posibilidad que considero tengo de estar hablando en este momento desde una isla, y tenemos quienes estamos aquí, como la reunión de la experiencia afro-hispanoamericana. En la reunión, digamos, es posible ver y articularse diferentes experiencias, y la experiencia de la diáspora africana en el Océano Índico permite entonces trazar algunas diferencias, establecer comparaciones, puntos de encuentro y puentes que no queremos que se limiten al espacio de este coloquio. Quisiéramos que se extendieran esos puentes mucho más allá de este encuentro. Entonces, yo quisiera, antes de darle a Didier y al profesor Tardieu la palabra, no puedo, sin embargo, iniciar esta conversación sin hacer referencia a una situación en particular, y es la situación que se vive actualmente en mi país, en Colombia. Pues considero que esta permite articular procesos que ocurren en otros países del continente, y en una de sus dimensiones tiene muchos de sus cimientos en las dinámicas históricas de las sociedades afrohispanoamericanas. Me refiero al paro nacional, que cumplió un mes de actividad el pasado 28 de mayo y sigue vigente. Son las manifestaciones que se hacen, digamos, reclamando por diversos aspectos. Según cifras de la ONG Temblores, este paro ha dejado hasta la fecha 3.405 víctimas de abuso policial y 43 víctimas de ataque homicida en un mes. Hasta la fecha, ha movilizado una gran cantidad de la población alrededor de demandas como el desmonte de la reforma tributaria y la reforma de salud. Estas demandas fueron solo el detonante de un estallido social causado por la profundización de la pobreza y las desigualdades latentes que se agudizaron en los últimos años con el gobierno del presidente Duque. En medio del complejo panorama, el Estado ha respondido con represión, abusos, asesinatos y desapariciones, en su mayoría contra jóvenes que participan en las marchas. No, Mónica, eso es una ligereza, por Dios, decir Cali, esa, perdón, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Sí, soy yo, que también soy colombiano, pero eso es una ligereza de esos términos. Pues claro, si quieres termino y claro, podemos discutir al respecto. Cali, la principal ciudad del suroccidente colombiano y aquella que concentra la mayor parte de la población afrocolombiana en el país, ha sido el epicentro de las movilizaciones, pero también de la represión. Según reportaba la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, al 13 de mayo se registraban en esa ciudad 152 desapariciones forzadas, identificadas con el paro. De estas, 28 ocurrieron en comunas con alto porcentaje de afrodescendientes. Y ahí es donde quiero entrar. El paro revela entonces la relación entre la violencia sistémica y el racismo. Esto sumado al profundo clasismo, arraigado históricamente en Colombia y muy particularmente en la sociedad del Valle del Cauca, donde, como afirma el profesor Loaiza Cano de la Universidad del Valle, la fisionomía de la capital del Valle del Cauca ha sido esculpida por enfrentamientos étnicos y clasistas, por disputas territoriales y por luchas simbólicas en el control de barriadas. La violencia del racismo no se reducen a las ciudades, pues acudimos desde hace mucho tiempo a los desplazamientos forzados de poblaciones de afrodescendientes por diversas causas, entre ellas disputas territoriales, que la confluencia de actores armados, el narcotráfico y el modelo neoliberal han profundizado. En medio de la violencia, el paro ha revelado formas de solidaridad e imaginación que para muchas personas son inéditas y combinan la creación, el arte y la construcción de redes, algunas en contextos barriales de mayoría afrodescendiente. La realidad que esbozo aquí atiende entonces a contextos propios, pero su sustrato puede extrapolarse a otros países de América Latina. Es por esto que este coloquio es un espacio pertinente y necesario para analizar, comprender y debatir desde horizontes geográficos y enfoques disciplinares diversos, como la historia, la antropología, la sociología, los estudios culturales, la literatura y el arte, sobre las profundas huellas que han dejado los siglos de esclavitud, violencia y discriminación
pero también las múltiples resistencias e innovaciones presentes en las sociedades afrohispanoamericanas. Gracias. Aquí quiero pues darle paso, no sé quién estaba hablando porque no pude ver el micrófono, pero no sé si antes de darle paso ya a la inauguración del homenaje al profesor Tardieu. Gracias, Andrea. Dejo la dirección de la mesa de conferencia magistral a Didier Vitry, doctor de la Universidad de La Reunión, doctor en estudios hispánicos por la Universidad de La Reunión. Gracias. Muy bien, bueno, pues yo quería también agradecer a las organizadoras del coloquio, Mónica y Andrea, por proponerme hacer la presentación y ser el moderador de esta mesa inaugural en homenaje al profesor Jean-Pierre Tardieu. Es un honor especial para mí hacer esta breve semblanza de la brillante carrera del profesor Tardieu, porque he formado parte de la primera promoción de estudiantes que iniciamos la carrera de estudios hispánicos en la Universidad de La Reunión en el año 1990, año de la fundación del mismo departamento por Jean-Pierre Tardieu en nuestra universidad, como ya lo ha dicho Mónica. Y a lo largo de estos años fuimos muchos estudiantes en tener la oportunidad de formarnos aquí en la isla de La Reunión para luego emprender una carrera como profesores de español como profesores de primaria o de secundaria. Y actualmente, alrededor de las 2/3 partes de los profesores de español de secundaria de la isla se han formado en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de La Reunión desde el año 1990. Fuimos otros estudiantes en tener la suerte de contar con el alto nivel académico del profesor Tardieu, de contar también con su paciencia y con su benevolencia a la hora de emprender bajo su dirección una tesis de maestría, una tesis de máster o una tesis doctoral. Se lo agradecemos. Antes de enseñar en la Universidad de La Reunión, Jean-Pierre Tardieu fue docente en 2 universidades africanas, la Universidad Nacional del Benín y la Universidad de Abidjan en la Costa de Marfil. Desde el año 1992 tiene el título de professeur des universités, el título más alto, más elevado para un profesor universitario en Francia. Fue también profesor en la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, en Francia, y desde el año 2012 es profesor emérito de la Universidad de La Reunión. El profesor Jean-Pierre Tardieu pertenece a diferentes instituciones académicas. Es miembro fundador de la Cátedra UNESCO Africanía de la Universidad de Alcalá de Henares. Es miembro corresponsal de la Alta Escuela de Estudios en el Instituto Riva Agüero de la Universidad Católica de Lima. Es miembro fundador del programa de posgrado Diversidad Cultural en la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires. Es miembro del Centro de Investigación sobre la América Española Colonial en la Universidad de Paris 3 Sorbonne Nouvelle y es miembro del Laboratorio DIR de la Universidad de La Reunión. A lo largo de su carrera, el profesor Tardieu abordó temas relacionados con las poblaciones afrodescendientes en Hispanoamérica durante la época colonial. Sus primeros trabajos de investigación trataban de las condiciones de vida de los negros, esclavos o libres, y de sus relaciones con los indios y la administración colonial en los territorios americanos de la corona española del siglo XVI al siglo XVIII. Luego defendió lo que se llamaba hasta los años 1980 en Francia una tesis de Estado, une thèse d'État, sobre la Iglesia y los negros en el Perú en los siglos XVI y XVII. Entre tanto, publicó más de 30 libros y más de 100 artículos científicos en francés y en español sobre temas de investigación tan diversos como las relaciones interétnicas en Hispanoamérica, la diáspora negra en las Américas españolas coloniales,
los jesuitas y los negros en Perú, el Río de la Plata y más generalmente en toda Hispanoamérica. Sobre el tema de los cimarrones en México, Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador. Sobre los reglamentos de esclavos en Cuba y la abolición de la esclavitud en Perú y Santo Domingo. A finales de los años 2000, el Consejo Regional de la Isla de la Reunión le encargó un trabajo de investigación sobre la trata de los esclavos negros entre el Océano Índico e Hispanoamérica, desde el puerto de Montevideo en Uruguay más específicamente. Este trabajo se concretó con la publicación de un primer libro en 2010 y de un segundo libro en 2016. Uno de sus últimos libros, sobre el aporte de los archivos españoles a la historia de los negros franceses, entre comillas, de Santo Domingo, entre 1792 y 1804, se publicó en abril de este año 2021 en la editorial francesa L'Harmattan. Este constante e incansable trabajo de investigación hace del profesor Jean-Pierre Tardieu uno de los investigadores actuales imprescindibles sobre la cuestión de los afrodescendientes en la historia colonial hispanoamericana. Y vamos a poder disfrutar una vez más de sus conocimientos con la conferencia magistral que nos presenta hoy y que se titula El sustrato africano en la resistencia de los esclavizados en Hispanoamérica, siglos XVI-XVIII. Pues entonces le doy la palabra al profesor Tardieu. Bueno, Desiderio, como se dice en español, te agradezco tus palabras tan amables. Bueno, yo diría que habría que matizar un poquito porque, por ejemplo, el Centro de Investigación sobre Hispanoamérica de la Sorbona, fundado por Saint-Lô, el profesor Saint-Lô, desapareció. Bueno, y pasó mucho tiempo desde entonces, ¿verdad? Y también algunas palabras de agradecimiento a Mónica y a Andrea, porque no es nada fácil, digamos, hacer un coloquio, organizar un coloquio en estas condiciones. La pandemia, el escalaje también, horario, bueno, es todo un lío. Entonces, muchas gracias por todo eso. Hay que tener muchísimo ánimo y gracias también por los compañeros que están aquí y que estarán hasta el día 4 de junio. Para empezar con mi exposición, diré que no trataré de la resistencia pasiva de los esclavizados en Hispanoamérica, que por supuesto no se puede pasar por alto. Fue un fenómeno polimórfico que dejó una huella profunda en todos los sectores de la vida en el Nuevo Mundo, siendo uno de los aspectos más conocidos la influencia en el siglo XIX de las religiones tradicionales del África Occidental y Ecuatorial en el catolicismo del Caribe, de todo el Caribe. Valga el ejemplo muy conocido de la santería cubana, que mantuvo vigentes las antiguas creencias pese a la vigilancia de la Iglesia. Quisiera insistir más bien en ciertas modalidades de la resistencia activa, íntimamente relacionada con el concepto de la muerte que imperaba y que sigue imperando en África y que tuve la oportunidad de conocer personalmente, porque como lo dijo hace unos minutos Desiderio, viví durante bastantes años de mi juventud en África, en contacto con estas creencias, en el país del vodú, como se dice. Y el vodú es muy diferente de lo que se cree. Bueno, y entonces quisiera insistir más bien en esto, ¿verdad? En esta influencia del concepto de la muerte, y va a ser lo que va a guiarme a través de toda esta charla. El fenómeno es casi tan antiguo como la conquista,
según muestra la primera rebelión que se verificó en la hacienda de caña de Diego Colón, el hijo del descubridor, en Santo Domingo, por las navidades de 1522. Le siguió un sinfín de cimarronadas, rebeliones o levantamientos de toda índole, que no dejó de preocupar a la administración española, desde los ayuntamientos, las reales audiencias y el Consejo de Indias, por supuesto. En la medida en que ponía en peligro la economía colonial dependiente de la explotación del suelo y del subsuelo, la cual no podía prescindir de la mano de obra servil después de las medidas de protección de los indígenas impuestas por las nuevas leyes de 1542. Para reprimir esta resistencia, dichas autoridades contaban con la pedagogía de la muerte, a la cual se veían condenados los caudillos africanos o afrodescendientes y sus colaboradores más inmediatos, sin conseguir acabar con ella, pese a la escenificación de las ejecuciones públicas. Este fracaso se debía en gran parte al concepto de la muerte que tenían y siguen teniendo todavía los africanos. Si nos referimos a los trabajos de los antropólogos, porque hablaré bastante de antropología, los antropólogos del África tradicional, como por ejemplo Louis Vincent Thomas y René Luneau, para la mayoría de los africanos, citó, la muerte no es verdaderamente la negación de la vida, sino más bien una mutación, un cambio de estado. La traducción es mía. Un cambio de estado pese a la destrucción del cuerpo. El grupo social minimiza el aspecto aniquilador de la muerte para, cito, salvaguardar la continuidad del filum colectivo, o sea, de las características culturales de los descendientes de un antepasado mítico. Ya que vamos a hablar de Chango, el gran putas, Chango fue primero un rey antes de ser un dios. Se sustituye así al tiempo existencial un tiempo mítico inmutable. La muerte no es de ninguna manera individual, sino que es el paso hacia otro modo de vida, donde el difunto sigue participando de la vida del grupo merced a diferentes ritos y creencias. Una de las maneras más comunes de rechazar el esclavizaje era el suicidio. Y esto es algo que llama la atención porque no se practicaba el suicidio en África. Entonces tenemos que detenernos en esto un poco. Dentro de la mentalidad africana no se podía admitir el suicidio hasta hace poco tiempo, sino en ciertos casos para los guerreros. Los cimarrones, como los de Panamá en 1554, preferían a menudo la muerte a la sumisión, brindándoles este sacrificio voluntario la posibilidad de volver al mundo de los antepasados. La creencia en la muerte renacimiento es una expresión de Louis Vincent Thomas. La creencia en la muerte renacimiento de que disfrutaba el guerrero se manifestó, por ejemplo, a través de la rebelión urbana de los negros en México en 1612. Pero la resistencia férrea de ciertos esclavizados, entre los jolofes y mandingas, se explica también por la adhesión al Islam,
que ya había llegado a las costas del África Occidental antes del inicio de la trata negrera. Las referencias históricas que siguen, o que van a seguir, son un brevísimo compendio de más de 40 años de investigación en los archivos de España y de casi toda Hispanoamérica, cuyos resultados he expuesto en los libros que cito Desiderio y también en varios artículos. Entonces, voy a intentar desarrollar estos aspectos, empezando por el suicidio y el infanticidio entre los esclavizados. Durante la larga era esclavista en Hispanoamérica, los trabajadores serviles acudían al suicidio y al infanticidio como modalidad de resistencia, no tanto para privar a los amos de su valor y de su trabajo, como dijeron ciertos investigadores, como para volver al filum ancestral. La ancestolatría, es decir, el culto de los antepasados, no admitía el suicidio, salvo en ciertas circunstancias. Cuando, por ejemplo, la derrota le obligaba al guerrero a huir del poder del vencedor, con el fin de seguir desempeñando su papel en el más allá. Para entenderlo, no perderemos de vista el análisis de Louis-Vincent Thomas en La mort africaine, acerca del suicidio en África. Esta primera cita, no sé si se puede ver en la pantalla. Va en francés, por eso la voy a leer despacio. L'opinion régénératrice, el suicidio, du vieillard ou du guerrier blessé ne peut se comprendre qu'en fonction des valeurs primordiales qui s'attachent aux ancêtres. Pérennité, omniprésence, possibilité, voire nécessité de la réincarnation. Moyen par excellence d'assumer le continuum du phylum clanique, par-delà la subversion de la mort. Cette forme de suicide, outre qu'elle manifeste de la part du sujet une stratégie de son intérêt bien compris, va dans le sens des exigences de la société et serait à mi-chemin entre le suicide égoïste, suicidio egoísta, y el suicide altruiste, suicidio altruista, tel que le définissait Durkheim en su libro sobre el suicidio. Ponía fin a su vida al esclavo porque si nos referimos al estudio de Durkheim sobre el suicidio altruista, era su deber. Y si no acataba esta obligación, una vida horrorosa le esperaba en el más allá, dado que su yo no le pertenecía. El hombre africano tiene que cumplir con muchos deberes frente o a favor de los antepasados, para que estos puedan seguir viviendo de cierta manera. Así que el suicidio entre los esclavizados de Hispanoamérica no era siempre una manifestación de desesperanza. Paradójicamente le ofrecía la posibilidad de regreso al país de los ancestros, entre los fonds del actual Benín, del antiguo Dahomey. Asegura mi antiguo colega y compañero de juventud, Germain de Souza, cita número 2, toute personne qui meurt, grande ou petite, fait l'objet d'un respect religieux. En effet, la personne qui vient de mourir comparaîtra devant le tribunal des ancêtres. Elle sera favorablement accueillie dans le rang des ancêtres si, sur cette terre,
Elle a su observer les pratiques ancestrales, en un mot, les coutumes. Dans le cas contraire, elle sera rejetée par les ancêtres et condamnée éternellement à demeurer à genoux ou à errer. Car ce n'est pas tout de lui avoir fait car ce n'est pas tout de lui avoir fait toutes les cérémonies funèbres. Il faut de sa part, précisément, lors de son vivant, un effort personnel qui consiste dans l'accomplissement des coutumes et dans une certaine rectitude morale. Definitivamente arrancados de su tierra, los cautivos ya no podían cumplir con sus deberes para con los ancestros, con quienes estaban consustancialmente ligados. Con más razón aún cuando eran víctimas de sedicias que atentaban a su dignidad identitaria. De ahí su deseo de reunirse con ellos, que se manifestaba a menudo desde el embarco en los puertos negreros, como lo señaló el antropólogo cubano Fernando Ortiz, quien buscó la explicación del fenómeno en la creencia de los cautivos que, cito, al morir renacían en su país natal. Y no se equivocó mucho. Traté hace tiempo ya del suicidio de Antonio en Lima, que suscitó una indagación judicial. Ya era posible en aquella época. En la madrugada del 13 de mayo de 1812 se descubrió su cuerpo que colgaba de un árbol del paseo de la Alameda, un famoso paseo de la Lima colonial. Según las indicaciones, su amo le había concedido el permiso de ganarse la vida a cambio de una parte excesiva de su trabajo, de sus jornales. Era un negro jornalero. También se decía de gaño para el Brasil, de gaño. Lo que le quedaba no le permitía mantener a su esposa y a sus 5 hijos, 2 de los cuales habían caído enfermos. Incapaz de asumir sus responsabilidades familiares, concluyeron los jueces, no vio otra solución que quitarse la vida, de lo cual se acusó al dueño en debida forma. Igual que insistir en este tipo de suicidio, por ser muy común en todo el Nuevo Mundo. Basta con decir que en Cuba, por ejemplo, tan alta era la tasa de suicidio entre los trabajadores serviles en 1879 que al gobierno le pareció necesario abrir una encuesta. Peor aún, tan usual era el infanticidio entre las mujeres esclavizadas, principalmente en el campo, que el abate Renal le dedicó todo un párrafo de su historia filosófica y política de las dos Indias en 1770, explicándolo por la voluntad de las padres de sustraer a sus hijos de las desgracias que les esperaban. Pero había, como acabo de decírselo, había más. La cita del abate Renal, numéro 3. Quelquefois même, on voit des mères désespérées par les châtiments que la faiblesse de leur état leur occasionne, arracher leurs enfants du berceau pour les étouffer dans leurs bras et les immoler avec une fureur mêlée de vengeance et de pitié pour en priver des maîtres barbares. No era este el único motivo. El principal motivo muy a menudo era evitar que sus hijos o sus hijas no pudieran cumplir con sus deberes para con los antepasados. Según el editor Henry Louis Gates Jr., el infanticidio más conocido entre los esclavizados de la América anglosajona fue cometida por Margaret Gardner,
el 28 de enero de 1856. Huida de Cincinnati antes de que los rancheadores se pusieran la mano encima, como lo permitía el Fugitive Slave Act de 1850, prefirió dar la muerte a su hija recién nacida, una cría. La novelista estadounidense bien conocida, Toni Morrison, se inspiró de este hecho en su obra Beloved, publicada en 1987. Ahora pasemos a otro tipo de resistencia, la resistencia de los cimarrones y de los rebeldes. Era la determinación de los fugitivos y de los rebeldes que no vacilaban a suicidarse de humor colectivo, como lo patentiza la documentación archivística desde los inicios de la esclavitud de los africanos y de los afrodescendientes en las Indias occidentales. A este respecto, presentaré el caso de la resistencia de los cimarrones del rey Bayano, a mediados del siglo XVI, en la jurisdicción de la Real Audiencia de Panamá, que expuse detalladamente hace 2 años. Cerca del Nombre de Dios, ustedes saben que este puerto era, desde este puerto se exportaba, digamos, la plata de Potosí hacia Sevilla, antes de pasar después a Portobelo. Cerca del Nombre de Dios, puerto de la costa caribeña del Panamá actual, los cimarrones, encabezados por el caudillo Bayano, organizaron un reino bien estructurado desde el punto de vista político y social. Vencidos por la represión militar suscitada por su colusión con los piratas ingleses, se negaron los cimarrones a someterse a las normas impuestas por la sociedad dominante. Enfurecido por la derrota, el responsable del culto mosaico, entre comillas, que había surgido con el tiempo, replicó a sus adversarios que la muerte le brindaría la oportunidad de volver a su tierra para reclutar guerreros con el fin de echar el sistema abajo. Cita número 4. Respondió el bárbaro, ese vocabulario, por supuesto, de los amos, los dueños. Respondió el bárbaro con señales de ánimo endemoniado, que ya deseaba estar muerto, porque con su muerte y la de sus compañeros pretendía haber entera venganza de la gente de aquel pueblo, porque yendo el espíritu a su tierra, traerían copia de gente con que de todo punto destruirían y asolarían la ciudad, por lo cual no pensaba apartarse de la religión que él y los suyos tenían, sino en ella entendían vivir y morir. Y murieron. Por la misma respuesta, sus feligreses fueron despedazados por perros amaestrados. Manuel Moreno Fariñas estudió la rebelión de los esclavizados de la hacienda Quiebra Hacha, perteneciente al conde de Casabayona en los años 1700, en Cuba. Cercados por las fuerzas represivas, optaron por el suicidio colectivo, primero que rendirse. Mucho más tarde, añade el historiador cubano, o sea, en 1972, el investigador Rogelio Martínez Furet se entrevistó con un negro de 95 años, nacido en el ingenio Santa Rita, en Bolancrón. Le contó que una noche los angolas, procedentes de Angola, hartos de sevicias,
Después de cantar y bailar, subieron a un alto desde el cual un vendaval les llevó a África. Se encuentra la misma leyenda bajo diversas formas por el sur de Matanzas, y concluyó Moreno Fraginars: si tenemos en cuenta que las leyendas sobre el regreso a la tierra natal están casi siempre relacionadas con el culto a la muerte, es probable que tras esta tradición se encierran numerosos suicidios colectivos. Y bien tenía razón Moreno Fraginars. Esta modalidad de resistencia le llevó al director de cine brasileño Carlos Diegues a transformar la realidad en su obra Quilombo, 1985. Ustedes saben que desde 1630 en Pernambuco, el Quilombo de los Palmares, reino cimarrón encabezado por Ganga Zumba, resistía a las agresiones de los portugueses. En la película, su sucesor Zumbi, acosado por la tropa portuguesa, se lanzó de lo alto de un acantilado, cuando en realidad, según la documentación, le capturaron debido a una traición y le degollaron el 20 de noviembre de 1695. Digamos de paso que, según una leyenda local, se verificó un suicidio colectivo muy cerca de nuestra isla, en la isla hermana, como se suele decir aquí, en el Morne, es decir, en la Loma Brabant, de la isla de Francia, es decir, Mauricio, actualmente. La foto número 6. Ustedes pueden ver esta loma, Mont Brabant. Digo esto porque se sitúa cerca de nuestra isla. Bueno, pasaremos ahora al tercer aspecto, dedicado a la muerte renacimiento. La muerte en África, hemos dicho, no es una ruptura, sino un paso hacia otra dimensión de la vida, íntimamente relacionada con la anterior. Y a este respecto, las relaciones sobre el complot que los negros de México intentaron concretar en 1612 suministran informaciones de primera importancia. El texto que vamos a utilizar pertenece a la sección manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, siendo su autor un alcalde mayor de la Audiencia. Y va dirigido este texto, está acá, al presidente del Consejo de Indias, que antes fue virrey de México. Las cofradías de negros de origen peninsular constituían en todas las urbes de las Indias occidentales las únicas estructuras donde, sobre pretexto de devoción y ayuda mutua, podían reunirse los negros y mulatos. Los locales o rurales se transformaban en refugios de africanía, como dijo mi amiga Nina de Friedemann, lo cual de ningún modo significa que eran recreación de África, por supuesto. Allí se elegían los reyes y las reinas de los negros, con una pompa que, a nuestro modo de ver, traducía no solo un profundo anhelo de compensación, sino también una reivindicación identitaria. El Sepelio de Pablo, uno de los dirigentes Angola de la cofradía del convento de la Merced de México, dio lugar, fuera de los cantos y los bailes de circunstancias, a, cito, ceremonias y ritos bárbaros, que parecen corresponder a usos bien determinados de origen africano. Así decidieron los cofrades casar a la viuda María con Pedro, título principal de su tierra,
a quien el finado consideraba como su hermano. Y en África, la viuda solía, bueno, casarse de nuevo con el hermano de su marido. La evocación de las exequias llama la atención por la descripción del aseo mortuorio, efectuado con vino y aceite, y principalmente por la escena del muerto renaciente, expresión que tomamos prestada de Louis Vincent Thomas. Uno de los negros presentes se introdujo en la sepultura, y después de haber sido rociado con vino y cubierto con tierra, salió de ella hecho una furia, dice el texto, blandiendo un arma con la que amenazaba a la concurrencia. Así se portaban estos negros, aseveró nuestro alcalde antes de emprender una guerra. Y efectivamente no se equivocaba. No se equivocó del todo, ya que este rito bien podía remitir a la ceremonia de sepelio de los guerreros, cuyo fallecimiento, según las creencias africanas, no ponían término a su existencia. Además, nos preguntaremos si no procedería del mito de Osiris, el dios egipcio, permitía en efecto el paso de los muertos a la vida eterna, siendo por lo tanto el fallecimiento un auténtico nacimiento. Así, la lejana influencia de las religiones nilóticas había llegado no solo a las regiones bantúes, sino también hasta el Nuevo Mundo por medio de los esclavos Angola. Pablo, quien se levantó en contra de la sociedad esclavista, era uno de estos guerreros, y su combate no se acababa con la muerte. Pues saben que este complot amenazó la existencia de la capital del vicerreinado. En el contexto de profunda exasperación evocada por el informe, ¿cómo no ver el significado de esta práctica tradicional? Además, los funerales en África, que suelen reunir a muchísima gente, le permiten tomar conciencia de su fuerza y de su unidad. Una de las críticas más violentas de semejantes ritos a nivel continental surgió en una memoria dirigida en 1623 al juez de las cofradías de Lima. Referíase a la de Nuestra Señora de los Reyes, colocada bajo la protección de los franciscanos y dueña de unos 30 corrales que correspondían a varios orígenes étnicos. Acusó a sus miembros de practicar durante los sepelios de cofrades ritos paganos, ritos de su gentilidad, y libaciones fúnebres que a todas luces no eran más que reminiscencias del culto de los ancestros, característico de cualquier civilización africana. En tales lugares, prosigue el documento, se concluían los amancebamientos y se efectuaban hechicerías. Por si fuera poco, veía en estas estructuras autónomas una amenaza de subversión. Cito: ¿quién se puede fiar que allí no se forjen mil alzamientos y traiciones que milagrosamente vivimos cercados de tantos enemigos? Pero el autor del documento, posiblemente informado de lo ocurrido en México 11 años antes, no insistió en estos ritos calificados de pagano. Ahora quisiera acabar con la evocación de la resistencia de los musulmanes. No todos los africanos arrancados de su tierra por los negreros profesaban religiones tradicionales. Ciertos como los wolofes o los mandingas ya eran musulmanes en gran parte. La falta de libertad
y las condiciones de trabajo impuestas a los esclavos en las haciendas azucareras de la Hispaniola no tardaron en suscitar una violenta reacción por parte suya en la de Diego Colón, hijo del descubridor. Su rebelión se extendió muy pronto a los fundos aledaños. Gonzalo Fernández de Oviedo, testigo de los hechos, como gobernador de la fortaleza de Santo Domingo, relató de ella en Historia General y Natural de las Indias, redactada en 1535. El levantamiento estalló el 25 de diciembre de 1522, cogiendo de sorpresa a los españoles. Casi todos los insurgentes eran wolofes, es decir, de origen wolof, etnia situada en el Senegal actual. Se reunieron con otro grupo de una hacienda vecina y se pusieron a masacrar a los españoles. Avisado, el almirante les persiguió con infantes y jinetes. Después de dar la voz de alerta a la Real Audiencia, a la cual movilizó a todos los jinetes de Santo Domingo y de sus afueras. El 26 los amotinados se atacaron a los fundos de las cercanías, dejando a 9 cadáveres de españoles por el suelo. Se instalaron a una legua de Ocua, cerca de un importante ingenio del juez Zuazo, que planearon atacar el día siguiente con el fin de acabar con los españoles y reclutar a los 120 trabajadores de la dotación. Se dirigirían después hacia Azua para incorporar en sus filas a los siervos de los ingenios de la periferia y saquear la villa. El 27 los jinetes españoles dieron con el batallón enemigo, el cual resistió con mucho denuedo sin poder evitar la dispersión. Consiguió, sin embargo, juntarse de nuevo, tirando muchas piedras y barras y dardos. Y con otra mayor grita atendieron el segundo encuentro de los caballeros cristianos. Dispersados otra vez, los rebeldes se dieron a la fuga para refugiarse entre peñas y riscos. Al cabo de 5 o 6 días, las fuerzas represivas cogieron a muchos de ellos, a quienes ahorcaron por el camino. Así, rápidamente resumidos los hechos, cabe volver al origen de los insurrectos, que aclara la crónica de los viajes del italiano Alisca d'Amosto, 1455-1456. Debido a sus contactos con los wolofes de los alrededores del río Senegal, aseveró el navegante que el soberano de este reino se dedicaba a raptos, incluso dentro de los límites de su propio territorio, para vender los cautivos a los acenegas y a los cristianos, es decir, los portugueses, que habían iniciado el tráfico negrero. He aquí la explicación de la presencia de los wolofes en Hispaniola. Segunda referencia de interés para nuestro comentario. A ver, segunda referencia de interés para nuestro comentario, el armamento de esos wolofes era muy rudimentario. Cito a Alisca d'Amosto, y no d'autres, ustedes pueden ver la cita en la pantalla, y no d'autres armes défensives que des targes, es decir, adargas, larges et rondes, et pour armes offensives, quantité de saguets. Certains d'entre eux ont des dards, es la palabra que utiliza aquí la crónica, qu'ils jettent avec autant d'adresse que de sévérité. La gente de Almirante Colón experimentó su habilidad en el manejo de semejantes armas y también su gran temeridad que explicita Cadamosto. Según la cita, ils préfèrent se faire tuer plutôt que fuir et ne prennent pas peur
quand ils voient leurs compagnons d'armes tomber morts comme nous le ferions. Tercer elemento. Estos jefes, según el navegante, ya practicaban el Islam. Su religión, a pesar de ser tan firme como la de los moros blancos, les enseñaba que a un musulmán no se le puede reducir a la esclavitud. Así pues, se entiende mejor la insurrección de los esclavos, los ingenios de Diego Colón y los principales españoles de la isla, frente a lo drástico de las nuevas modalidades de la esclavitud introducidas por la producción azucarera, lo cual reconoció el padre Bartolomé de las Casas después. Un grabador del flamenco Teodoro de Brie, nato en 1598, se refiere de un modo patético a los acontecimientos de 1522. He puesto también una ilustración relacionada con este grabado sacado de la obra de Teodoro de Brie. Es este grabado, ¿verdad? Que comentaré rápidamente. Cerca de un ingenio que vemos en el fondo a la izquierda, con el salto de agua, cerca de un ingenio, unos jinetes españoles, por supuesto, lanza en mano, cargan a un grupo de negros desnudos, armados tan solo de palos afilados, estos dardos. La parte derecha del grabado es aún más conmovedora. Unos infantes, armados con mosquetes, se preparan para ahorcar a los vencidos. Obviamente, la interpretación de los hechos por el protestante de Brie no tiene nada que ver con la del cronista español. Cito: huyen los negros de la servidumbre por causa de la crueldad de los españoles y matan a varios de estos. El levantamiento de los jorofes de 1522 dejó una impronta tan profunda en las mentalidades que el 11 de mayo de 1526, Carlos V, primero de Castilla, ordenó a los oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla, encargados de controlar los movimientos hacia las Indias Occidentales y en particular las licencias, entre comillas, de esclavos concedidas a los guerreros, que se opusieran al envío de negros gelofes. Cita número 9. Téngase mucho cuidado en la casa de contratación de que no pasen las Indias ningunos esclavos negros llamados gelofes, ni los que fueran de Levante, ni los que se hayan traído de allá, ni otros ningunos criados con moros, aunque sean de casta de negros de Guinea, los ríos de Guinea, sin particular especial licencia nuestra. Esta Real Cédula, bueno, no tuvo los resultados esperados. Fue necesario repetirla varias veces a través de todo el siglo. Ahora bien, la reiteración de esta Real Cédula a través de todo el siglo XVI prueba que la medida distó mucho de ser eficaz. Los jorofes o gelofes no dejaron de encabezar rebeliones a través de todas las Indias occidentales hasta el siglo XVIII, como pasó, por ejemplo, en el Perú del siglo XVIII, después de la expulsión de los jesuitas. Fueron los jorofes muy a menudo quienes dirigieron los levantamientos de las haciendas antiguamente jesuíticas. Para acabar con este aspecto, es de agregar que el término mandinga, dado el carácter reacio de los esclavizados procedentes
de esta etnia ya islamizada vino a ser sinónimo de diablo en toda Hispanoamérica, desde México hasta Chile. Bueno, para acabar, algunas consideraciones. Sí, con excepción de cierto número de negros brasileños que volvieron vivos a la tierra de sus antepasados en la costa de los esclavos, Nigeria, Dahomey, Togo, y yo conocí a ciertos, era muy jovencito, yo conocía a ciertos de estos antiguos esclavos, que eran centenarios, y que podían recitar sus oraciones, rezar en portugués, por supuesto. Pues entonces, es posible que volvieran vivos a la tierra de sus antepasados, en Nigeria, en Dahomey, en Togo, después de la abolición de esclavitud. Nunca pudieron, a través de la muerte, regresar a ella los africanos. Y los afrodescendientes reducidos a la esclavitud en el Nuevo Mundo, como no pocos lo pensaban. Pero el impacto de sus creencias tradicionales hizo de ellos seres reacios a la servidumbre. De ahí el surgimiento de numerosísimos levantamientos y de muchísimos palenques de cimarrones o quilombos por toda la era esclavista y todo el continente. La administración española se vio obligada a negociar con ellos, plasmándose así las primeras comunidades autónomas del Nuevo Mundo, que dejaron una profunda huella en la mentalidad hispanoamericana. Valga el ejemplo del palenque de San Basilio de Colombia, en Colombia, cuya comunidad sigue existiendo hasta hoy en día, no muy lejos de Cartagena de Indias. Bueno, he acabado y les agradezco su atención. Pues